La izquierda viene haciendo su trabajo, un trabajo de hormiga desde los últimos 30 años. El problema de fondo es que no ha habido una oposición a la izquierda real, no ha habido una derecha, y creo que eso es un caso bastante particular en el Perú. En el Perú no hay derecha. Existen personas individuales que son de derecha, pero no existe ni ha existido, por lo menos en los últimos 30 años, un movimiento estructurado, organizado, con un ideario y con un programa de derecha. Eso es algo que no ha existido. No ha habido un movimiento que defienda principios de libertad, ni mucho menos que los defienda con firmeza. Lo que ha habido, más que nada, es una élite política y económica muy frívola, muy cínica, muy culposa, que no ha sabido defenderse de los ataques de la izquierda y que además ha sido muy mercantilista, ¿no? Nunca ha habido una defensa de la libertad por principio, no ha habido una defensa de la libertad económica por principio, ha habido una defensa de la libertad económica en la medida en que les traía beneficios, y esos beneficios los han conseguido también a través del poder político y a través de la presión de grupos de poder. Es bastante particular que en el Perú, habiendo vivido lo que hemos vivido, sobre todo no exista un movimiento de derecha en todo el sentido de la palabra, ¿no? Y es increíble cómo las reformas políticas y económicas que se emprendieron de los 90 en adelante, que nos trajeron, digamos, un crecimiento económico sin precedentes y que significaron un milagro económico en la región. ¿Cómo es posible que haber enfrentado el terrorismo, el ataque generalizado emprendido por organizaciones terroristas como Sendero Luminoso y el MRTA, cómo es posible que estos dos procesos que se dieron en simultáneo en realidad no hayan logrado generar una conciencia política respecto a la libertad en el Perú? En el Perú no hay una conciencia política respecto a qué es la libertad y qué implica políticamente la libertad. Ambos procesos, el de las reformas liberales de los 90 y la lucha contra el terrorismo, la lucha contra el Sendero Luminoso, contra el MRTA, se dieron en el fondo bajo una visión muy pragmática, ¿no? Que lamentablemente es una visión que domina la política peruana. En la política peruana no se discuten ideas, no se discuten principios, sino que hay una visión muy pragmática que en el fondo esconde un cinismo terrible frente a la defensa de las ideas. Entonces, desde el 2000 en adelante, es decir, desde que cae el gobierno de Fujimori, durante el gobierno de Fujimori hubo un repliegue evidente por parte de la izquierda, pero desde el 2000 en adelante hubo una contraofensiva de izquierda. Y del 2000 en adelante, estas élites económicas y políticas dejaron que la izquierda haga lo que quiera, que avance sin ningún tipo de resistencia. Estas élites económicas y políticas pensaron que si se quedaban callados, que si hacían muertito, los iban a dejar en paz. Los empresarios pensaban que si dejaban que la izquierda avance con sus políticas intervencionistas, con regulaciones que eliminaban la flexibilidad laboral, etcétera, etcétera, iban a dejarlos trabajar en paz. Y lo que estamos viviendo hoy es prueba fehaciente de que eso no es así. En el fondo se permitió que la izquierda haga lo que quiera pensando que en paralelo íbamos a poder seguir creciendo económicamente y íbamos a poder seguir viviendo en libertad. Y eso no ha sido así. Ahora, el proyecto político de la izquierda, que es el que se ha implementado en el Perú desde el 2000 en adelante, es un proyecto político profundamente excluyente, es un proyecto político que genera desigualdad en el sentido real del término. Porque lo que significó la libertad económica y la libertad política en el Perú, digamos, no ha tenido precedente en nuestra historia. Gracias al crecimiento económico que vivimos en los últimos 20 o 30 años, más de 6 millones de peruanos dejaron de ser pobres y más de 2 millones de peruanos dejaron atrás la pobreza extrema. Entonces, el crecimiento económico ha tenido un impacto real en la vida de las personas.
Y desde la izquierda se suele decir que el crecimiento económico, el progreso económico que hemos vivido no ha significado realmente una mejora o un cambio real. Se dice que se ha reducido la pobreza, sí, pero solo en términos monetarios. No se ha reducido la desigualdad. En realidad la gente está incluso peor que antes. Hay precariedad, hay más pobreza, etcétera, etcétera. Pero esto no es real. El crecimiento económico ha tenido un impacto a nivel multidimensional y de hecho las Naciones Unidas, junto con la Universidad de Oxford, realiza un estudio que se llama el Índice de Pobreza Multidimensional, en el cual analiza el desarrollo, el avance que tienen alrededor de 100 países, en el que se analiza básicamente cuánto han mejorado en acceso a la salud, acceso a la educación y calidad de vida. Y el Perú ha sido comparativamente uno de los países que más ha mejorado en cuanto a estos indicadores, ¿no? Entonces, decir que el crecimiento económico no ha significado un progreso real es algo absolutamente alejado de la realidad. Lo que ha pasado, creo yo, que nos ha llevado también al momento que estamos viviendo hoy, es que si bien este crecimiento económico que se ha dado a pasos agigantados ha generado bienestar para millones de personas en el país, este crecimiento y este progreso no fue acompañado, por lo menos al mismo ritmo, por parte del aparato público, por parte de la administración pública, sino que por el contrario, a partir de los 2000 en adelante, hemos tenido un Estado y un aparato público que ha venido creciendo y creciendo y creciendo. Hemos tenido más regulación, hemos tenido más burocracia, el presupuesto público desde el 2000 hasta hoy se ha incrementado en un 450%, sin embargo, ese incremento en el presupuesto no se ha visto traducido en mejores servicios públicos, en más infraestructura, en mejor educación. Por el contrario, parece que estamos cada vez peor. Entonces, en el fondo, el problema que estamos enfrentando como nación es que tenemos un Estado, un aparato público, una administración pública que es fruto del proyecto político de la izquierda, más regulación, más burocracia, que genera exclusión y desigualdad en el sentido real. El 75% de la población económicamente activa en el Perú trabaja en la informalidad. Más del 90% de las empresas en el Perú son empresas micro y pequeñas empresas manejadas por individuos o manejados por familias. Y la regulación que se emite desde el Estado no afecta a estos grandes grupos de personas, a las grandes mayorías. Y ese descontento es explotado por la izquierda hoy, que busca en el fondo una asamblea constituyente, que no es otra cosa que el gobierno de la turba, el asambleísmo, y es dejar atrás el gobierno de la razón. Muchas gracias por ver el video. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.